¿Sabes cuál es la diferencia entre un chico que canta bonito y una leyenda? No es la voz. No es la suerte. Es ese instante en el que te obligan a enfrentar a un público que no te debe nada, que no te conoce, que está listo para ignorarte y aún así logras que se calle. Porque eso fue lo que pasó aquella noche en Ciudad Juárez, un muchacho de 16 años, flaco, con la garganta seca del miedo, parado frente a un bar lleno de humo y de gente que solo quería beber, se atrevió a abrir la boca. Y en el mismo segundo en que soltó la primera nota, algo cambió para siempre. Lo más incómodo es esto: si esa primera frase hubiera salido débil, si el temblor le hubiera ganado, si se hubiera quedado en blanco, hoy tal vez no existiría el nombre Juan Gabriel como lo conocemos. Y no lo digo por dramatizar. Lo digo porque en un lugar como aquel bar, una sola noche podía cerrar puertas para siempre. Así que antes de seguir, quédate, porque te voy a contar exactamente cómo fue ese primer show en un bar a los 16 años, cómo logró convertir el ruido en silencio, cómo una amenaza se convirtió en su primera victoria real, y por qué esa noche no solo le dio dinero, le enseñó el tipo de artista que estaba a punto de convertirse. Imagina el escenario: no luces elegantes, no cámaras, no aplausos asegurados. Una tarima diminuta al fondo, una cortina rasgada, una banda que tocaba porque tenía que tocar, y detrás de esa tela, un adolescente respirando como si estuviera a punto de saltar al vacío. Afuera, la avenida Juárez vibraba con la frontera a pocos pasos, el puente internacional cerca, los carros pasando, el murmullo de la ciudad mezclado con el olor a alcohol que se escapaba por las puertas. Y adentro había una mezcla de gente que podía ser peligrosa si se aburría. Aquella noche de 1966 era sábado. En el bar Noa Noa no había fanáticos, había clientes. Unas 80 personas, soldados estadounidenses que cruzaban desde la base Fort Bliss para beber sin preguntas, turistas tejanos buscando diversión barata, trabajadores locales gastando el salario de la semana en tequila, y también gente que venía por costumbre, por rutina, por necesidad de olvidar algo. El Noa Noa estaba en una zona donde la música y los golpes podían existir en la misma hora. Tenía reputación de borrachos y peleas. No era un lugar para que un menor se subiera a cantar. Y por eso, antes de que sonara una sola cuerda, el chico ya estaba jugando con fuego. Ese chico se llamaba Alberto Aguilera. Pero esa noche, si alguien preguntaba por él, le dirían Adán Luna. Un nombre falso, una máscara improvisada. No porque quisiera engañar al público por diversión, sino porque era la única forma de estar ahí sin que la policía cerrara el lugar. Porque si alguien descubría que un adolescente de 16 años estaba trabajando en un bar, don Raúl, el dueño, podía perder la licencia. Y en ese mundo, una licencia era la vida. Alberto ya había cantado en televisión, en un programa llamado Noches Rancheras. Ahí interpretó María la bandida. En la tele todo era distinto, había ensayo, había orden, había un ambiente controlado. Podías equivocarte y el daño era menor. Pero lo que estaba a punto de pasar en el Noa Noa no tenía red de seguridad. Un bar no perdona la inseguridad. Un bar huele el miedo. Y esa noche, Alberto lo sabía. Mientras la banda terminaba de acomodarse, él estaba detrás de la cortina, mirando por una rendija el mar de desconocidos. No veía personas, veía posibles amenazas, los soldados riéndose a carcajadas por un chiste que nadie más entendía, las mujeres en un rincón conversando con posibles clientes, concentradas en su propia dinámica. Un viejo borracho dormido con la cabeza sobre la mesa, como si el mundo ya no le importara, y el resto, hablando alto, chocando vasos, reclamando, cantando por su cuenta. El humo de cigarro formaba una nube espesa pegada al techo. El olor era una mezcla de cerveza derramada, sudor viejo, perfume barato, madera húmeda y tequila servido sin medida. Y en medio de todo eso, un micrófono esperando. Don Raúl subió al escenario. Era un hombre gordo, de unos 50 años, siempre con un cigarro en la boca, como si le diera seguridad. Tomó el micrófono y gritó: «Atención», pero nadie dejó de hablar.
Volvió a gritar y silencio, señores, más fuerte, y algunas cabezas voltearon con molestia, como si les estuviera quitando su derecho a ignorar. Don Raúl no era un presentador amable, era un dueño cansado, acostumbrado a controlar el caos a gritos. Tenemos a un cantante nuevo. Se llama Adán Luna. Les va a gustar este chico. Y lo dijo como quien vende una apuesta. Pero la multitud, apenas escuchó, regresó a sus conversaciones. Fue casi humillante, como si el anuncio se hubiera perdido en el aire sucio del bar. Don Raúl bajó del escenario y, sin ceremonia, empujó a Alberto hacia la tarima. Ve y sorpréndelos, chico. O esta es tu última noche aquí. No fue una frase motivadora. Fue una sentencia. Porque el trato era claro, don Raúl aceptó pagarle $5 por noche. Siempre que Alberto guardara silencio sobre su edad. $5. Pero para un muchacho que necesitaba trabajar, era algo. Y esa noche estaba a punto de descubrir que, más que el dinero, lo que estaba en juego era su dignidad. Y ahí va Alberto, con las piernas temblando tanto que casi tropieza en el primer escalón. No es una figura poética, su cuerpo literalmente no obedecía con normalidad. A los 16 años, con hambre de futuro, el miedo se siente en los músculos como si alguien te hubiera echado arena adentro. Subió. Se quedó de pie en el centro de aquel escenario diminuto, sosteniendo el micrófono con una mano que sudaba. Frente a él no había expectativa, había indiferencia. Y la indiferencia, cuando eres joven, pesa más que un insulto. Por un segundo miró alrededor, como buscando un punto donde descansar la vista. Pero todo era movimiento. Un grupo de soldados al frente seguía riéndose, chocando botellas, dos mujeres en un rincón hablaban sin mirar, acostumbradas a no perder el control, el viejo borracho roncaba con la cabeza sobre la mesa, abrazando el vacío, y en otras mesas, hombres con el rostro rojo de alcohol discutían en voz alta como si el escenario no existiera. El humo de cigarro flotaba en capas, pegado a las luces amarillas. Olía a cerveza derramada, a sudor, a piso húmedo y a la electricidad de las peleas que podían surgir por cualquier cosa, una mirada, un empujón, una palabra fuera de lugar. Alberto acercó el micrófono a la boca. Intentó decir algo. Tal vez buenas noches, tal vez presentarse, tal vez pedir atención. Pero la voz no salió. No porque no supiera hablar, sino porque en ese momento la garganta se le cerró como si le hubieran puesto una mano invisible. En televisión había sido fácil porque todo estaba medido, porque no tenías a un borracho al frente con ganas de burlarse. Aquí era diferente, aquí todo era real, crudo, peligroso. Aquí una falla no se corrige con un corte de cámara. Aquí te tragan. Y en ese instante, cuando el silencio dentro de él era más fuerte que el ruido del bar, entendió una cosa, no iba a ganar hablando. Iba a ganar cantando. Así que no luchó contra el bloqueo con palabras. Hizo algo que, para un adolescente, requiere un tipo de valentía extraña, aceptó que ya estaba expuesto y decidió lanzarse. Giró ligeramente la cabeza hacia el guitarrista de la banda. Los músicos eran como parte del mobiliario del bar, acostumbrados a acompañar a cualquiera que se subiera. Pero ese gesto fue distinto, no era el gesto de alguien seguro, era el gesto de alguien que dice ayúdame sin decirlo. Y entonces, con una voz tan baja que casi nadie oyó, soltó el nombre de la canción como si fuera un secreto, El jinete, de José Alfredo Jiménez. El guitarrista empezó a tocar. Las primeras notas se colaron entre las conversaciones como una gota de agua en una plancha caliente. Alberto cerró los ojos y respiró hondo. Ese segundo, antes de cantar, fue una cuenta regresiva silenciosa. No sabía si lo iban a escuchar. No sabía si se iban a burlar. No sabía si alguien le iba a lanzar un vaso. Pero si sabía algo, los siguientes segundos iban a definir si esa puerta se abría o se cerraba para siempre. Y entonces abrió la boca. Lo que salió de ese cuerpo delgado de 16 años no parecía venir del miedo. Parecía venir de un lugar más profundo. Fue una voz potente, clara, cargada de una emoción que no se improvisa. No era solo volumen, era intención.
Era como si cada palabra tuviera peso. La primera nota fue tan precisa, tan redonda, que algunas conversaciones se apagaron por reflejo, como cuando alguien enciende una luz fuerte en un cuarto oscuro. Los soldados que se reían se quedaron con la boca entreabierta, no porque entendieran la letra, sino porque el sonido les dio en el pecho. Las mujeres dejaron de hablar y giraron la cabeza. El viejo borracho levantó la cara, confundido, buscando de dónde venía esa vibración. Y don Raúl, detrás de la barra, soltó el vaso que estaba limpiando y se quedó mirando fijamente el escenario, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido al miedo, pero no de peligro, sino de no poder controlar lo que estaba ocurriendo. Alberto cantaba con los ojos cerrados, completamente metido en la música, sin darse cuenta de la transformación que estaba provocando. Su voz tenía una cualidad rara. Una mezcla de dolor vivido, técnica limpia y pasión pura, como si hubiera pasado por cosas que un muchacho de 16 no debería cargar, y aún así las cantaba como si fueran verdad. No era una interpretación bonita. Era una interpretación que obligaba a escuchar. Cuando llegó al estribillo, la voz subió sin esfuerzo, alcanzando notas que muchos cantantes adultos de la época no podían sostener en un bar ruidoso sin romperse. Y el Noa Noa, ese lugar de mala reputación, quedó en silencio absoluto. No un silencio educado, sino un silencio hipnotizado. De pronto, las botellas en las mesas dejaron de chocar. Las sillas dejaron de rechinar. Hasta el humo parecía suspenderse en el aire. Hay un momento que siempre se repite en las historias grandes, alguien que no pensaba sentir nada, de pronto siente algo. Esa noche, una mujer en las mesas del fondo empezó a llorar sin saber por qué. No estaba llorando por la letra, porque quizá ni la estaba siguiendo completa. Estaba llorando por lo que la voz le recordó. Por una pérdida, por una ausencia, por una tristeza antigua. Porque esa es la diferencia, hay voces que entretienen y voces que despiertan recuerdos. Alberto terminó la primera canción. Y ocurrió algo rarísimo, el silencio duró 3 segundos completos. 3 segundos que, en un bar, son eternos. Fue como si todos necesitaran comprobar que no estaban soñando. Y entonces el bar explotó. El aplauso fue tan fuerte que hizo vibrar las botellas detrás de la barra. Los soldados estadounidenses se levantaron aplaudiendo y gritando, sin entender bien el español, pero entendiendo el impacto. Las mujeres aplaudían con lágrimas en los ojos, como si hubieran sido sorprendidas por su propia emoción. El viejo borracho golpeaba la mesa gritando otra, otra. Y gente de las mesas del fondo se levantó para ver mejor, como si el escenario hubiera crecido de tamaño de repente. Alberto abrió los ojos, sorprendido. No esperaba esa reacción. No se había imaginado un final así. Miró a don Raúl buscando una señal, casi como un niño buscando aprobación. Don Raúl estaba detrás del bar con la boca abierta, y luego, como si despertara, comenzó a sonreír y a hacer gestos frenéticos, sigue, sigue. Y Alberto, todavía con la adrenalina temblándole en la sangre, anunció la siguiente canción como quien se atreve a dar el siguiente paso en un puente inestable. Fallaste, corazón. Su voz aún temblaba, sí, pero ya no era temblor de miedo. Era temblor de emoción. Y cantó la segunda, y el resultado fue todavía más impresionante. La segunda canción empezó y, como si el bar ya hubiera aprendido una nueva regla, el silencio se instaló desde los primeros versos. Ahora ya no era sorpresa, ahora era atención real. La gente estaba pendiente de cada subida de tono, de cada pausa, de cada palabra. Y al terminar, el aplauso volvió, ensordecedor, como si el Noa Noa entero quisiera confirmar que lo que acababan de sentir era verdadero. Aquí viene lo más interesante, cuando ganas al público una vez, el reto no es repetir, es superar. Porque la gente piensa a ver si era suerte. Y Alberto, en lugar de hacerse pequeño, se hizo más grande. En la tercera canción ocurrió algo que don Raúl jamás había visto con ningún cantante que se subiera a esa tarima. Personas que estaban en la calle comenzaron a entrar al bar, atraídas por la voz que se colaba a través de las paredes, por el hueco de la puerta, por las rendijas de las ventanas. Era como si la música jalara.
Y eso cambia el ambiente. Porque un bar de mala reputación puede ser peligroso, pero un bar que de pronto se llena por una voz, se vuelve un lugar donde todos quieren mirar al mismo punto. En la tercera canción, los que estaban adentro empezaron a girar la cabeza hacia la entrada, molestos por los empujones, pero también curiosos, ¿quién está cantando? En la cuarta, el bar ya estaba tan lleno que don Raúl tuvo que pedir que dejaran de entrar porque no cabía nadie. No fue exageración. Los cuerpos se apretaban, la gente se quedaba de pie pegada a las paredes, y de pronto ese lugar, que siempre sonaba a desorden, sonaba a concierto improvisado. Alberto seguía cantando sin parar, cambiando de canción como quien corre para no perder el impulso. Y en cada número pasaba algo nuevo, un tipo que al inicio estaba listo para gritar, ahora escuchaba con la barbilla levantada, un soldado que no entendía la letra, ahora seguía el ritmo golpeando la mesa, una mujer que se había reído, ahora tenía los ojos brillosos. La banda, al fondo, también cambió. Los músicos, que al inicio tocaban por compromiso, comenzaron a acompañarlo con más cuidado, más atentos a su respiración, a sus cambios de intensidad. Era como si el bar entero se hubiera alineado, por primera vez, alrededor de una sola cosa. Cuando llegó el último número, Alberto ya no estaba pensando en sobrevivir. Ya estaba pensando en entregar. Se movía con más confianza, se acercaba al micrófono con menos temor, y en su rostro se veía algo que solo aparece cuando alguien siente que está en su lugar, una mezcla de incredulidad y determinación. Y entonces terminó. Bajó del escenario y fue como si alguien hubiera soltado una cuerda. La gente se agolpó alrededor de él queriendo estrecharle la mano, preguntándole cuándo volvería, intentando saber quién era ese chico. ¿De dónde saliste? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué cantas así? Había preguntas, risas nerviosas, admiración. Y Alberto, que minutos antes no podía ni hablar, ahora apenas podía contestar porque lo rodeaban por todos lados. Don Raúl apareció abriéndose paso a empujones entre la gente. No con violencia, sino con urgencia. Tomó a Alberto del brazo con fuerza, como si temiera que alguien se lo robara ahí mismo, y lo llevó a la parte trasera del bar. Atravesaron un pasillo estrecho, con cajas, con botellas, con un olor a humedad y a madera vieja. Llegaron a una pequeña oficina. Don Raúl cerró la puerta. Ese sonido, el clic del seguro, fue como un cambio de mundo, pasaron del ruido del bar a un silencio tenso, íntimo. Don Raúl se quedó mirando a Alberto con expresión seria. Encendió un cigarro, pero se notaba algo distinto, las manos le temblaban un poco. Chico, en 20 años trabajando en este bar, he visto a cientos de cantantes subir a ese escenario. Hizo una pausa. La mayoría eran malos. Algunos eran buenos. Unos pocos muy buenos. Soltó el humo despacio. Pero tú eres diferente. Tienes algo que yo no he visto. Y entonces sacó dinero del bolsillo. No contó monedas. No regateó. Puso los billetes en la mano de Alberto como si estuviera sellando un destino. 4 veces más de lo prometido. Alberto miró los billetes sin poder creerlo. Ese dinero significaba comida, significaba techo, significaba un respiro. Pero don Raúl no terminó ahí. Vas a cantar aquí todos los viernes y sábados. Te voy a pagar $10 por noche. Y dentro de unos meses, cuando se corra la voz, te voy a tener que pagar más, porque otros bares van a querer robártelo. Alberto tragó saliva. No sabía si reír o llorar. Miraba el dinero y luego miraba a don Raúl, como si no pudiera conectar lo que había pasado en el escenario con lo que estaba pasando en esa oficina. Don Raúl señaló con la cabeza hacia el escenario, como si el lugar mismo fuera parte de la conversación. Lo que pasó ahí arriba esta noche fue especial. La gente que estuvo aquí se lo va a contar a otros. En un mes, este bar va a estar lleno cada vez que cantes. Y entonces puso una mano pesada en el hombro de Alberto, una mano de dueño, pero también de alguien que reconoce algo grande. Recuerda esta noche, chico. Porque fue la noche en que tu vida cambió. Alberto salió del no a no sosteniendo el dinero con cuidado,
como si pudiera deshacerse en el aire. Caminó hacia la calle y el aire frío de la noche fronteriza le pegó en la cara. La avenida Juárez seguía ahí, con sus luces, sus ruidos, su movimiento. Pero él ya no era el mismo. Sabía que don Raúl tenía razón. Esa había sido la noche en que Adán Luna demostró, sin proponérselo, que había nacido para ser una estrella. Y las 80 personas que estuvieron ahí contarían esa historia el resto de sus vidas, diciendo, yo estuve en el Noa Noa la noche en que todo comenzó. Y cuando digo que salió del Noa Noa con el dinero en la mano, no imagines una salida triunfal con gente siguiéndolo como estrella. La calle no te entrega coronas. La calle te entrega aire frío. Le entregó el mismo ruido de siempre, los motores, las voces, el rumor de la frontera, el paso de un camión, el eco de una sirena lejana. Pero por dentro, Alberto traía otro sonido, el aplauso. Ese aplauso no se apaga fácil. Se queda dando vueltas en la cabeza como si fuera una canción que no termina. Caminó con cuidado, no solo por seguridad, sino por incredulidad. En la mano llevaba billetes que no esperaba y, más pesado que los billetes, llevaba la certeza de que algo había cambiado. Hay una sensación muy específica cuando te das cuenta de que sí puedes, no es alegría inmediata, es una mezcla de alivio con responsabilidad. Como si el destino te hubiera dicho te abrí la puerta y tú contestaras entonces ahora tengo que estar a la altura. Mientras caminaba, le vinieron escenas de la noche como flashes. La cortina rasgada. El micrófono pegado a los labios sin voz. Los soldados riéndose. La primera nota. La cara de la gente girando. El silencio. La mujer llorando. El viejo levantando la cabeza. Don Raúl soltando el vaso atrás de la barra. Era como si su mente quisiera comprobar que no lo imaginó. Y al mismo tiempo, tenía miedo de que todo fuera un accidente que no se repitiera. Porque el miedo no desaparece cuando te aplauden. A veces se transforma. Ahora el miedo era, ¿y si el viernes no sale igual? Esa noche, cuando por fin estuvo solo, el cuerpo le cobró la factura. Se sentó, respiró, y sintió el cansancio como una ola. La tensión de subir a un escenario bajo amenaza, de cantar con la vida en pausa, se le había ido por la garganta. Tenía la boca seca, los dedos todavía fríos. Contó el dinero una y otra vez, como quien cuenta un milagro para que no se escape. Y pensó en su familia. No con frases bonitas, sino con necesidades reales, comida, renta, un futuro menos incierto. Y aquí hay un detalle que normalmente se pierde, la primera vez que te va bien, no celebras de inmediato. A veces no puedes. Porque no sabes cómo. Porque vienes de tanto esfuerzo que tu cuerpo no entiende el descanso. Alberto trató de dormir y no pudo. Cerraba los ojos y volvía a escuchar el bar en silencio, como si la tarima siguiera frente a él. Volvía a sentir el micrófono en la mano. Volvía a escuchar la guitarra arrancando el jinete. Y en su mente, como un reloj, se repetía el mismo momento, el instante exacto en que decidió cantar aunque no le saliera la voz para hablar. En algún punto de la madrugada, se levantó y, sin hacer ruido, repasó canciones. No por vanidad, sino por supervivencia. Sabía que el viernes siguiente no sería un regalo. Sería una prueba. Y la prueba ya no era puede cantar. La prueba era puede sostenerlo. Porque el público, cuando escucha un rumor, llega con una expectativa, y la expectativa puede ser cruel. Así que Alberto practicó. Revisó tonos. Ajustó respiración. Pensó en qué canciones podían atrapar a gente que venía con tequila encima. Pensó en cómo empezar sin que la garganta se cerrara. Pensó en cómo mantenerse firme si alguien gritaba. Pensó en todo lo que no se ve cuando alguien canta bien. Y mientras hacía eso, también apareció un pensamiento que lo acompañaría muchos años. El escenario no te debe nada. Tú le debes al escenario. Le debes presencia. Le debes entrega. Le debes respeto, aunque el lugar sea pequeño y el público sea rudo. Si esa noche había logrado callar el bar, fue porque no se guardó nada.
Porque cantó como si de verdad le fuera la vida. Y en cierta forma, le iba. Afuera, Ciudad Juárez seguía su ritmo. Los sonidos de la frontera son distintos, como si todo el tiempo hubiera gente entrando y saliendo, buscando algo. Alberto escuchaba esos ruidos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que él también estaba entrando a algo. No sabía a qué. No sabía el tamaño. No sabía el nombre que tendría después. Solo sabía que ya había dado el primer paso. Y esa sensación, aunque todavía no era felicidad completa, era una luz, pequeña, temblorosa, pero real. Así se fue cerrando la noche. No con una frase final de película, sino con un joven tratando de calmar el corazón para poder levantarse al día siguiente y volver al bar como si nada, sabiendo que ya no era como si nada. Porque, aunque la ciudad no lo supiera, aunque la calle no lo aplaudiera, el Noa Noa ya había sido testigo de algo que no se repite todos los días, una voz naciendo en el lugar menos cómodo posible. Pero aquí viene el detalle que convierte una noche buena en una noche histórica. El viernes siguiente, cuando Alberto regresó al Noa Noa, el bar ya era distinto. No habían pasado 7 días, y aún así se sentía como si el lugar hubiera cambiado de piel. Don Raúl había corrido la voz entre sus clientes habituales, los mismos que venían a beber y pelear y olvidar, y les dijo una frase sencilla que en la frontera se entiende rápido: tienen que venir. El muchacho canta como nadie. Y cuando la gente escuche. Esta vez, en lugar de 80, había mucha más gente. Unas 100 personas más que la capacidad normal. Y no era solo que hubiera más cuerpos, había una energía diferente. Muchos estaban de pie, apoyados en las paredes porque no quedaban mesas. Otros se colaban por la entrada con la misma curiosidad con la que se entra a ver un rumor. Había quienes habían escuchado la historia de boca en boca y venían a comprobar si era cierto. Y eso, para un artista, es el examen más duro, no solo cantar para desconocidos, sino cantar para expectativas. Alberto subió al escenario con la misma ropa de la semana anterior porque era la única buena que tenía. Ese detalle parece pequeño, pero en realidad dice mucho: en 7 días no había magia. No había riqueza repentina. Había un joven intentando sostener una oportunidad. Y aún así, había algo distinto en su postura. Ya no estaba tan nervioso. Seguía sintiendo un nudo en el estómago, esa mezcla de miedo y hambre de triunfo, pero ya no era el mismo temblor. Ya sabía que su voz podía atravesar el ruido. Ya lo había visto. Don Raúl lo presentó con más entusiasmo. Su voz sonó más alta, más segura, como si él mismo fuera parte del espectáculo. Muchos de ustedes estuvieron aquí el sábado pasado y vieron de lo que es capaz este chico. Para quienes no estuvieron, prepárense, porque van a presenciar algo especial. Esta vez, la gente sí prestó atención desde el inicio. Había silencio antes de la primera nota, no porque fueran educados, sino porque querían comprobar el mito. Alberto tomó el micrófono, miró la banda, hizo la seña. Y cuando comenzó a cantar Paloma Querida, el silencio fue inmediato. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Su voz sonaba aún mejor que la semana anterior, más segura, más controlada, sin perder esa emoción cruda que había tocado a todos. Y eso es lo que asombra. Porque a veces, cuando un cantante se controla, pierde alma. Alberto no. Alberto aprendía rápido sin volverse frío. Cantaba como quien ha entendido que la gente no solo quiere escuchar, quiere sentir. Cantó 5 canciones esa noche. Y con cada una, los aplausos crecían. No era solo el volumen del aplauso, era la forma. La gente se levantaba, golpeaba mesas, gritaba otra, como si estuvieran defendiendo la noche. Al bajar del escenario, don Raúl ya lo esperaba con una sonrisa enorme y con dinero en la mano. Y Alberto, aunque ya no estaba sorprendido como la primera vez, seguía con esa sensación de estar viviendo algo demasiado grande para su edad. En las semanas siguientes, el Noa Noa comenzó a transformarse. Lo que antes era solo otro bar de mala reputación en la frontera, se volvió conocido como el lugar donde cantaba un chico prodigio llamado Adán Luna.
La noticia se extendió primero entre los locales y luego cruzó el puente internacional hasta El Paso. Soldados de Fort Bliss empezaron a ir específicamente las noches en que Alberto cantaba y traían amigos. Turistas estadounidenses que antes solo iban a beber barato, ahora se quedaban a escuchar música. Y cuando un bar se llena por música, pasan dos cosas: se vuelve un negocio mejor y se vuelve más difícil de controlar. Don Raúl tuvo que contratar más seguridad, porque el ambiente seguía siendo duro. Había gente que venía con ganas de todo, de cantar, de llorar, de pelear, de sentirse importante. Y Alberto tuvo que aprender a cantar en medio de eso. Él cantaba viernes y sábados. $10 por noche. Ese dinero comenzó a cambiar su vida y la de su familia. No de manera lujosa, sino de manera básica. Pudo alquilar un cuarto pequeño cerca del bar, comprar ropa un poco mejor, comer decentemente por primera vez sin estirar el plato hasta lo imposible. Pero más importante que el dinero era la experiencia. Cantar para públicos reales le enseñaba cosas que ninguna escuela podía. Aprendía a leer la energía del lugar desde que entraba, si el ambiente estaba tenso, si había demasiados borrachos, si había gente triste, si había gente eufórica. Aprendía a manejar interrupciones, a seguir cantando cuando alguien gritaba, a no perder el ritmo si se caía un vaso, a no dejar que un comentario lo sacara del centro. Estaba desarrollando presencia escénica y confianza. En un bar como el Noa Noa, la voz no basta, tienes que sostener el espacio. Tras 2 meses, Alberto ya era una pequeña celebridad local. Otros bares intentaron contratarlo. Le ofrecían más dinero, mejores condiciones, tal vez un escenario más digno. Pero él se mantuvo leal a don Raúl, porque ahí le habían dado la primera oportunidad y, aunque el lugar fuera rudo, era su escuela. Don Raúl, viendo que la cosa crecía, subió su pago. Y el repertorio de Alberto se hizo más grande. La gente venía no solo por la voz, sino por la emoción. Porque en cada canción parecía que contaba una historia real, como si hubiera vivido cada palabra. Y esa emoción, tan directa y humana, era lo que lo hacía diferente. Conforme el rumor se hizo costumbre, comenzaron a ocurrir cosas que solo pasan cuando un lugar cambia por un artista. En el Noa Noa, la gente ya no llegaba solo por el alcohol, llegaba por la hora. ¿A qué hora canta el muchacho? Esa pregunta, repetida en la entrada, en la barra, en la calle, fue creando un nuevo orden. Y el orden, en un bar, es raro. Porque el caos es parte del negocio. Pero cuando alguien canta de verdad, el caos se acomoda. No desaparece, pero se acomoda. Don Raúl lo notó de inmediato. Empezó a ajustar detalles. A veces movía mesas para dejar un pasillo más amplio hacia el escenario. A veces pedía que bajaran un poco la música antes de que Alberto subiera, para que la primera nota entrara limpia. A veces mandaba a uno de sus hombres a pararse cerca de los grupos más problemáticos, no para intimidar, sino para prevenir. Era una logística simple, casi invisible, pero era la señal de que el bar estaba apostando por ese chico. Alberto, por su parte, empezó a entender algo crucial: cada noche era distinta, pero había patrones. Había noches donde el público venía más pesado, más cargado de alcohol, más listo para interrumpir. Había noches donde se sentía una tensión extra, como si la ciudad estuviera nerviosa por algo. Y él aprendió a leer eso antes de cantar. No con teorías, sino con instinto. Veía cómo la gente se sentaba, escuchaba el tono de las conversaciones, identificaba quién quería atención y quién solo quería desconectarse. Y con esa lectura, ajustaba el repertorio. Si notaba que el ambiente estaba agresivo, abría con una canción que exigiera respeto desde la primera frase, una de esas que obligan a callarse porque la melodía entra fuerte. Si notaba que la gente venía triste, entraba con algo que acariciara y luego, poco a poco, levantaba el ánimo. Si notaba que había muchos soldados, buscaba canciones con emoción directa, de esas que no necesitan traducción porque el sentimiento es universal. Todo eso, para un adolescente, era una maestría silenciosa. También aprendió a dominar su propio nervio. No porque desapareciera, sino porque lo volvió herramienta.
Antes de subir, sentía ese nudo en el estómago, pero ya no lo veía como enemigo. Lo veía como señal de que estaba vivo. Y una vez arriba, convertía esa tensión en intensidad. Lo que antes era temblor de miedo, ahora era energía para sostener una nota más larga, para mirar al público sin bajar la vista, para moverse con seguridad aunque por dentro todavía existiera el recuerdo de la primera noche. Con el tiempo, el público empezó a respetar algo más, su disciplina. Porque Alberto no se subía a hacer lo mínimo. Se subía a entregar un show completo dentro de las posibilidades del bar. Y eso se notaba en detalles. Llegaba puntual, cuidaba la voz, pedía a la banda que lo acompañara con respeto, agradecía con la mirada, se mantenía centrado aunque alguien gritara. Y la gente, incluso la más ruda, respeta a quien se toma en serio lo que hace. Don Raúl, viendo que cada fin de semana el bar se llenaba más, ajustó el pago. El trato cambió, de los 5 de aquella primera propuesta, a 10, y poco después a 15 por noche. No era una fortuna, pero para Alberto era un salto. Y más que el número, era el mensaje, tu trabajo vale. Ese mensaje, en la vida de alguien joven y vulnerable, puede sostenerte cuando aparece la duda. Porque la duda siempre aparece. Hay noches donde te preguntas si de verdad eres tan bueno como dicen. Hay noches donde sientes que todo puede desmoronarse. Y entonces, alguien te paga mejor y te recuerda que lo que estás construyendo es real. Además, empezaron a aparecer figuras curiosas, gente que venía de otros lugares solo por escucharlo. Un hombre que decía que lo había oído en la calle y se quedó. Una pareja que cruzó la frontera por recomendación de un amigo. Un músico que venía a ver si era cierto. Y cada vez que alguien nuevo entraba con esa mirada de a ver, Alberto sentía el reto. No era presión vacía, era el examen constante de sostener la reputación. Y ese examen, aunque suena cansado, fue lo que lo hizo crecer rápido. Porque cuando no tienes margen, aprendes. Aprendes a cuidar la garganta. Aprendes a no gritar de más. Aprendes a respirar bien. Aprendes a colocar la voz aunque el humo te pique los ojos. Aprendes a mantenerte firme aunque te sientas pequeño. Y esas habilidades, que parecen de bar, son las mismas que luego te sostienen en escenarios enormes. Solo cambia el tamaño del lugar, la esencia es igual. Por eso, cuando te digo que el Noa Noa se transformó, no es solo por la fama. Es porque un chico transformó su propio nivel. Y ese nivel, noche tras noche, empezó a levantar a todo el lugar con él. Y en medio de ese cambio, ocurrió esa frase del soldado, esa que parecía simple, como confirmación de que ya no era solo un rumor, era un fenómeno. Hubo una frase que se volvió casi un sello de esas noches, porque la dijo alguien que no tenía por qué decirla. Un soldado estadounidense, después de escucharlo varias veces, se acercó y, a través de un traductor improvisado, soltó algo que parecía simple pero era enorme. No entiendo ni la mitad de lo que canta, pero cuando canta, lo siento todo. Eso es rarísimo. Porque en un bar de frontera, donde la gente viene a desconectarse, que alguien se quede por emoción, sin entender el idioma, significa que la voz está hablando directo al cuerpo. Y ahí estaba el secreto, Alberto no solo tenía técnica, tenía alma y verdad. Claro que el ambiente del Noa Noa no se volvió mágico de la noche a la mañana. Seguía siendo un lugar duro. Había noches en que alguien se levantaba a gritar por celos, porque una mujer miró al escenario, porque el tequila le calentó la sangre. Había noches en que se armaba una discusión en una mesa y Alberto tenía que seguir cantando como si nada, mientras de reojo veía a don Raúl mover a sus hombres para calmar la cosa. Había noches en que alguien le soltaba un insulto por envidia, por ganas de provocar, y él tenía que aprender a no responder. Porque si respondías, el bar se te iba encima. Y si te quedabas callado, la música te defendía. En ese lugar, Alberto aprendió a hacer algo que los artistas grandes dominan y casi nadie enseña, mantener el control sin imponerse. Aprendió a respirar cuando alguien gritaba. Aprendió a sostener una nota aunque el corazón le latiera fuerte por un ruido extraño. Aprendió a usar la mirada.
A veces una mirada al tipo correcto evitaba una pelea, a veces una sonrisa calmaba a alguien que venía alterado, a veces una pausa dramática hacía que hasta el más borracho levantara la cabeza. Su presencia escénica no nació en un teatro, nació en un bar donde había que ganarse el respeto a pulso. Don Raúl, por su parte, se volvió una especie de mentor. No era un maestro de música, era un hombre de calle con sentido práctico. Y su enseñanza era simple: no te regales. No te acostumbres a que te paguen poco solo porque eres joven. Don Raúl había visto a muchos talentosos ser usados, ser explotados, ser tragados por gente que promete y luego desaparece. Así que, aunque el trato era informal, aunque los pagos se hacían con billetes en la mano, don Raúl le repetía una cosa: tu voz vale. Y un día, cuando salgas de aquí, no dejes que nadie te diga lo contrario. Esa combinación fue moldeando a Alberto. Por un lado, la dureza del bar. Por el otro, la conciencia de su propio valor. No era arrogancia. Era necesidad. Porque la industria, aunque no la conociera todavía, ya estaba ahí, esperando a los ingenuos. Pasaron 6 meses y Alberto reunió suficiente dinero para traer a su madre desde Parácuaro. Ese es un momento que vale oro, porque cambia el sentido de todo. No era solo yo estoy ganando, era mi familia puede ver que esto funciona. Cuando ella llegó, el Noa Noa no parecía un lugar para una madre. No era un teatro, no era un salón limpio. Era un bar de frontera. Y aún así, ahí se sentó ella, con el corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. Porque una madre puede sentirse feliz por el talento de su hijo y, al mismo tiempo, tener miedo de lo que lo rodea. Cuando Alberto subió al escenario esa noche y comenzó a cantar, su madre lo vio como quizá nunca lo había visto. No como un niño. No como un muchacho buscando trabajo. Lo vio como alguien que estaba hecho para estar ahí arriba. Y lloró. Lloró por emoción, porque en la voz escuchó la misma fuerza que había visto en él desde pequeño, y lloró por preocupación, porque el lugar era rudo y el mundo no siempre cuida a los talentosos. Alberto, al verla, sintió algo que lo empujó más. No podía fallar. No podía rendirse. Porque ahora no era solo él. Era una familia completa mirando su destino en una tarima. Con el paso de los meses, el Noa Noa se convirtió en su escuela. No en el sentido romántico de aprendió a brillar, sino en el sentido duro de aprendió a sobrevivir arriba de un escenario. Ahí, ese chico que usaba el nombre de Adán Nun estaba, sin saberlo, construyendo al artista que el país conocería después como Juan Gabriel. Porque la fama, cuando llega, no aparece de la nada, se sostiene sobre cientos de noches invisibles donde alguien se obliga a ser mejor aunque no haya cámaras. Años más tarde, ya convertido en figura enorme, Juan Gabriel diría que todo lo que aprendió sobre el escenario y el público comenzó en aquellas noches. Y tiene lógica, un bar no te permite fingir. Si finges, te comen. Si te crees, te tumban. Si dudas, te ignoran. Así que ahí aprendió lo esencial, la verdad. Alberto continuó cantando en el Noa Noa durante casi 2 años, entre 1966 y 1968. Y ese periodo definió quién se convertiría como artista. No fue fácil. Hubo noches en las que el público era hostil, no porque él cantara mal, sino porque la vida de esa gente ya venía con rabia adentro. Había hombres que llegaban cargando frustraciones del trabajo, dolores familiares, heridas que nadie veía. Había quienes venían buscando pelea. Y de pronto, ahí, en medio de ese clima, aparecía un adolescente cantando con el alma expuesta. A veces eso provocaba respeto. A veces provocaba burla. A veces provocaba un silencio tenso. Y él tenía que navegar todo. Hubo noches en las que estaba enfermo. Con fiebre, con la garganta irritada, con el cuerpo pesado. Pero tenía que cantar de todos modos porque necesitaba el dinero. Y aquí viene algo que casi nadie cuenta cuando se habla de talento: el talento sin disciplina no se sostiene. Alberto podía tener una voz impresionante, sí. Pero si no hubiera aprendido a subirse aunque se sintiera mal, esa voz habría quedado en promesa.
Así que se subía. Tomaba agua. Se limpiaba el sudor. Respiraba. Y cantaba. Porque, para él, no era un show. Era trabajo. Era supervivencia. Era futuro. Hubo noches en las que se preguntaba si realmente lograría construir una carrera haciendo aquello. Porque un bar es un mundo cerrado, puedes ser el mejor ahí adentro y aún así sentir que nunca vas a salir. Y esa sensación, la de estar atrapado, es peligrosa. Pero Alberto no se rindió. Cada presentación era una oportunidad para mejorar, para probar algo nuevo, para aprender más sobre su propia voz y sus capacidades. A veces cambiaba el orden de las canciones para ver cómo reaccionaba la gente. A veces alargaba una nota para medir el silencio. A veces se permitía una pausa antes de un estribillo, solo para sentir cómo se tensaba el ambiente. Esas cosas no las aprendes leyendo. Las aprendes viviendo. Y durante ese tiempo comenzó a escribir sus propias canciones, inspirado por las historias que veía suceder a su alrededor en el bar. Porque el Noa Noa era una especie de escenario dentro del escenario. Veía a soldados estadounidenses llorando por novias que habían dejado en casa, hombres grandes con lágrimas escondidas, intentando que nadie los viera. Veía a trabajadores locales gastar todo su salario intentando olvidar vidas difíciles, como si el dinero quemara en la bolsa. Veía a mujeres buscando amor en lugares equivocados, no por ingenuidad, sino por necesidad. Veía promesas rotas en una mesa, reconciliaciones falsas en otra, despedidas silenciosas en la puerta. Todas esas escenas se le quedaban pegadas. Y cuando terminaba la noche, cuando el bar se vaciaba, cuando el humo se quedaba flotando como un fantasma, él se iba a su pequeño cuarto y se sentaba a escribir. A veces escribía en una libreta vieja. A veces en papeles sueltos. A.V. Hices en la mente, porque no siempre había luz buena. Y no escribía pensando voy a hacer un éxito. Escribía como quien necesita sacar algo. Como quien convierte la realidad en canción para entenderla. El Noa Noa, entonces, no era solo un lugar donde cantaba canciones de otros artistas. Era un laboratorio donde estaba descubriendo su propia voz como compositor y como artista. Ahí aprendió qué palabra pega, qué frase queda, qué melodía hace que alguien se quede quieto. Ahí descubrió que una canción puede ser un espejo para quien la escucha. Y las experiencias de aquel bar sucio y peligroso en la frontera estaban sembrando, sin que él lo supiera, las semillas de lo que vendría después. En 1968, Alberto finalmente consiguió su primer contrato discográfico y dejó de cantar regularmente en el Noa Noa para perseguir oportunidades mayores. Ese paso, por fuera, suena como un final feliz inmediato. Pero por dentro, siempre tiene mezcla. Emoción por lo nuevo, miedo por lo desconocido y una nostalgia rara por lo que dejas. Porque por duro que fuera el Noa Noa, era el lugar donde se había hecho fuerte. Era el lugar donde se había ganado respeto a pulso. Don Raúl se entristeció al ver partir al muchacho, aunque intentó disimularlo. Los hombres como él no eran de mostrar sentimientos con facilidad. Pero sabía que eso ocurriría tarde o temprano. Había visto talento, sí, pero no como ese. Naciste para cosas más grandes que este bar, le dijo don Raúl en la última noche de Alberto sobre el escenario. Y esas palabras, dichas por un hombre de frontera, sonaban como un sello oficial. Pero nunca olvides dónde empezaste. Y Alberto nunca lo olvidó. Porque cuando alguien vive una noche como la primera, la noche en que el ruido se volvió silencio, esa noche se queda tatuada. Incluso cuando se hizo famoso como Juan Gabriel, cantando en teatros y estadios, siempre recordaba aquellas noches en el Noa Noa. Recordaba la primera vez que subió a ese escenario temblando de miedo. Recordaba el silencio que se apoderó del bar cuando cantó la primera nota. Recordaba a los soldados borrachos que de pronto se quedaron quietos. Recordaba el olor a cigarro y cerve. Esa memoria no era solo un recuerdo bonito. Era una brújula. Porque en la industria, cuando todo se vuelve grande, puedes olvidar el origen. Puedes creer que siempre fuiste aplaudido.
Pero Juan Gabriel, según cuentan quienes lo acompañaron, jamás perdió esa sensación de yo vengo de abajo. Y esa sensación, para bien o para mal, te cambia la manera de mirar al público. Te hace respetar a quien paga su entrada con esfuerzo. Te hace entender a quien llega cansado. Te hace no burlarte de lo pequeño, porque sabes que lo pequeño te sostuvo. Años después, ya como superestrella consolidada, Juan Gabriel lanzó una canción llamada El Noa Noa. Y ese tema se convirtió en uno de sus mayores éxitos. No era una canción casual. Era una forma de celebrar aquel bar donde todo comenzó. La canción describía la atmósfera alegre del lugar, la gente, la fiesta, el calor de la noche. Era como decirle al país, de aquí salí. De aquí aprendí. Y cuando ese tema se volvió un éxito nacional, el verdadero bar Noa Noa también se hizo famoso. Los turistas comenzaron a visitarlo solo porque Juan Gabriel había cantado allí. La gente llegaba queriendo ver la tarima, queriendo oler el lugar, queriendo tomar una foto, como si la pared guardara algo de esa primera voz. Don Raúl vivió para verlo. Y eso, para él, debió ser una especie de justicia. Se sentía orgulloso contando a todos que él había dado la primera oportunidad a aquel muchacho. Imagínalo. Un hombre que trabajó en un bar de mala reputación, de pronto convertido en el dueño del lugar donde empezó Juan Gabriel. No por estrategia, no por publicidad, sino por una decisión de una noche, darle $5 a un chico y decirle sorpréndelos o te vas. Y ahí es donde la historia se pone más grande que un bar. Porque no es solo la historia de un cantante que se vuelve famoso. Es la historia de cómo un lugar humilde puede volverse símbolo cuando alguien lo transforma con talento y con trabajo. Y piensa en lo que significa que, años después, ya con el nombre de Juan Gabriel pegado en la historia de México, él siguiera mencionando aquel bar sin vergüenza. Hay artistas que, cuando suben, intentan borrar los lugares difíciles. Les da pena decir empecé aquí. Como si el origen los hiciera menos. Juan Gabriel hizo lo contrario. Lo convirtió en canción, lo convirtió en recuerdo público, lo convirtió en un homenaje. Porque sabía que su fuerza no nació en un camerino elegante, nació en un lugar donde la gente no perdona. Nació en la frontera, donde el aplauso no se regala. Esa decisión dice algo del tipo de artista que era y del tipo de persona que eligió ser. No se trataba de presumir el pasado, se trataba de reconocerlo. Y reconocerlo es poderoso, porque te mantiene con los pies en el suelo cuando todo alrededor te quiere elevar demasiado. Si alguna vez has visto cómo la fama cambia a la gente, sabes que el peligro no es solo volverse arrogante. El peligro es volverse desconectado. Olvidar cómo se siente el miedo. Olvidar cómo se siente que te ignoren. Olvidar cómo se siente contar monedas. Juan Gabriel, al cantar el Noa Noa, estaba haciendo lo contrario. Estaba recordándose, y recordándole a todos, que la grandeza no se inventa, se construye. Por eso, la próxima vez que escuches esa canción y te den ganas de sonreír, imagina también al chico detrás de la cortina, con el nombre falso, con la voz guardada, con el corazón golpeando fuerte, y luego imagina ese primer silencio que logró. Porque ahí, en ese contraste, se entiende la dimensión real de lo que ocurrió aquella noche. No fue solo un show, fue el inicio de una vida entera. La historia de Juan Gabriel en el Noa Noa deja lecciones que no son de póster, sino de vida real. Porque cuando subió a ese escenario por primera vez a los 16 años, nadie lo conocía. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía garantías, no tenía equipo. Tenía una voz y una determinación. Y eso, en un mundo duro, es lo único que a veces te sostiene. El lugar donde empezó no era glamoroso. Era un bar de mala reputación, frecuentado por borrachos y personas desesperadas. El pago era miserable, $5 por noche, que luego subió a 10 y después a más conforme creció la demanda. Y sin embargo, aceptó esa oportunidad y dio lo mejor de sí cada noche, sin importar las circunstancias. No se quejó de que el escenario fuera pequeño. No se quejó de que el público fuera difícil. No se quejó del humo, del olor, de la banda, del equipo defectuoso.
No porque fuera santo, sino porque entendía que esa era su puerta. Y cuando tu puerta es esa, no la pateas. La cruzas y la aprovechas. Eso es lo que impresiona cuando lo piensas con calma. Porque mucha gente dice yo podría, si tuviera condiciones. Pero Alberto no tuvo condiciones. Tuvo un bar que olía a cerveza derramada y sudor. Tuvo gente que hablaba encima de él. Tuvo amenazas como esta es tu última noche. Y aún así, subió y cantó con toda su alma. Y es ahí donde empieza la diferencia entre alguien que tiene talento y alguien que construye un destino. El talento puede estar dormido. El destino se construye despierto. Por eso, cuando años después lo viste en escenarios enormes, cuando lo escuchaste llenar lugares como si fueran su sala, cuando lo viste ser ovacionado como el Divo de Juárez, no estabas viendo un milagro repentino. Estabas viendo el resultado de noches como aquella primera, noches donde la grandeza no se ve, pero se fabrica. La grandeza no comienza en la cima. Comienza en lugares humildes, con gente dispuesta a trabajar duro, a aguantar, a aprender, a no rendirse cuando la noche se pone pesada. Y lo más fuerte es que esa primera noche en 1966 también nos recuerda algo que casi nadie quiere aceptar, nunca sabemos cuándo nuestra vida va a cambiar. Alberto no se despertó aquel sábado sabiendo que iba a ser la noche más importante de su vida hasta ese momento. No se levantó pensando hoy nace una leyenda. Se levantó pensando tengo que trabajar. Tengo que cumplir. Tengo que ganar algo. Y aún así, en esa rutina, estaba escondido el momento decisivo. Las 80 personas que estaban en el bar esa noche no compraron boletos para presenciar el nacimiento de una leyenda. La mayoría solo había ido a beber y pasar el rato. Pero ocurrió algo que solo pasa de vez en cuando, alguien abre la boca y el mundo, por un instante, se calla. Y después de eso, ya nada vuelve a ser igual. Esa es la belleza y el misterio de la vida. No sabes qué momento se va a convertir en historia hasta que ya pasó. Por eso esa noche del Noa Noa tiene un peso especial. Porque fue un trabajo más, que terminó siendo un parteaguas. Alberto pudo haber subido y cantado de manera mediocre, pensando es solo un bar, nadie me está viendo, no importa. Pudo haber cuidado la voz, guardarse. Pudo haber pensado que ya habría otra oportunidad. Pero no. Dio todo lo que tenía, aún sin saber que esa noche lo. Y eso no es romanticismo. Es una regla silenciosa que se repite en todas las historias grandes, cuando llega el momento, lo único que te salva es lo que ya traes dentro. No puedes inventar valentía de último minuto. No puedes inventar disciplina cuando ya estás frente a todos. Alberto se había preparado, aunque la preparación no fuera en un estudio elegante. Se había preparado en su vida, en su necesidad, en su hambre de futuro. Y cuando el momento llegó, ese entrenamiento invisible salió como una corriente. Por eso, cuando te imaginas el Noa Noa aquella primera noche, no lo pienses como un lugar bonito. Piénsalo como un examen sin aviso. Un chico menor de edad, con un nombre falso, frente a un dueño que lo amenazó, frente a un público hostil, con el riesgo de que si algo salía mal no solo lo corrían a él, sino que cerraban el lugar y se acababa el empleo. Y aún así, ahí estuvo. Cantando con los ojos cerrados, como si afuera no existiera nada más que esa canción. Y aquí viene lo que más conmueve. El aplauso no fue solo porque bien canta. Fue porque verdad trae. Porque la gente, aunque esté borracha, aunque sea ruda, reconoce la verdad. La reconoce en la voz, en la manera en que alguien pronuncia una palabra, en el temblor de una nota que no es miedo, sino emoción. Y esa verdad fue la que lo convirtió, noche tras noche, en algo más que un cantante de bar. Cuando escuchas historias así, te das cuenta de que los comienzos reales casi nunca son perfectos. Son incómodos. Dan vergüenza. Dan miedo. Son lugares donde nadie te aplaude por adelantado. Y quizá por eso la historia del Noa Noa se queda en la memoria, porque muestra que el inicio de algo grande no se ve grande. Se ve frágil. Se ve tembloroso. Se ve como un chico que casi tropieza en el primer escalón.
El legado de aquel primer show en el Noa Noa va más allá de la carrera de Juan Gabriel. Porque no es solo una anécdota de mira cómo empezó. Es un recordatorio de algo que suele olvidarse cuando solo vemos el resultado final. Nos enseña que todos los grandes, en cualquier área, comenzaron en algún lugar pequeño, haciendo trabajo duro sin garantía de éxito. Nos enseña que el talento por sí solo no basta. Se necesita coraje para subir al escenario aún con miedo. Se necesita humildad para aceptar trabajos pequeños al principio. Se necesita perseverancia para continuar cuando las cosas se ponen difíciles. Y se necesita pasión para darlo todo, aunque no haya cámaras, aunque nadie te conozca, aunque el escenario sea una tarima al fondo de un bar. Pero lo más importante es que esa pasión no se trata de gritar ni de presumir. Se trata de sostener. De volver. De presentarte. De entender que a veces tu vida cambia porque tú decides no fallarte en una noche cualquiera. Y eso fue lo que hizo Alberto. No se subió pensando soy una estrella. Se subió pensando si no lo hago, no tengo que comer. Y aún así, cantó como si estuviera frente a un teatro lleno. Esa es la diferencia, trató la oportunidad pequeña como si fuera grande. Y por eso se volvió grande. Si hoy estás luchando por cumplir tus sueños, si trabajas en condiciones difíciles, si a veces te preguntas si lo lograrás, esta historia no pretende darte una frase bonita. Pretende darte una imagen. La imagen de Alberto Aguilera con 16 años, detrás de una cortina rasgada, escuchando el ruido de un bar que no lo esperaba, sintiendo el nudo en el estómago y aún así dando un paso al frente. Porque la verdad es que casi todos tenemos un Noa Noa en la vida, un lugar humilde, un momento donde nadie te aplaude, donde nadie te garantiza nada, donde lo único que existe es lo que tú haces con lo que tienes. Y cuando esa imagen se te queda, también cambia la manera en que miras a los grandes artistas. Ya no los ves como un milagro. Los ves como un trabajo. Como una suma de noches que nadie filmó. Como una voluntad que se mantuvo encendida cuando era más fácil apagarse. Por eso, cada vez que alguien canta el Noa Noa y sonríe, hay una historia detrás que no siempre se cuenta, la del miedo, la del riesgo, la del primer silencio que se ganó a pulso. Hay gente que estuvo ahí aquella noche de 1966 y que lo siguió contando como si fuera un tesoro. Yo estuve cuando empezó. Y no lo dicen para presumir. Lo dicen porque lo que vieron les cambió la noche, aunque ellos solo fueran a beber. Vieron como un chico convirtió un bar en un lugar de respeto por unos minutos. Vieron como el talento, cuando es verdadero, no necesita permiso. Y quizá por eso esta historia sigue viva. Porque no se trata solo de Juan Gabriel. Se trata de la parte humana detrás del artista, la parte que tiembla, que se asusta, que duda y que aún así canta. Y si te detienes a pensar en ese puente extraño entre el Noa Noa y la fama, entiendes por qué la historia conmueve. Porque la canción El Noa Noa no solo hizo famoso a un bar, también hizo famoso un origen. De pronto, un lugar que antes muchos miraban con desdén se volvió parte del mapa cultural. La gente lo nombraba con cariño, con nostalgia, con curiosidad. ¿Será él mismo? Ahí cantó de verdad. Y entonces comenzaron a llegar visitantes. Gente que no iba a pelear ni a emborracharse, sino a buscar una huella. A veces se quedaban en la puerta solo para ver el lugar, como si la pared guardara ecos. Otros entraban y pedían una mesa y miraban el escenario como quien mira una reliquia. Y en medio de todo eso, la historia de aquella primera noche seguía siendo la más poderosa, porque no necesitaba decoración, era pura transformación. Imagina a don Raúl, ya mayor, contando la historia una y otra vez. Yo lo presenté. Yo lo empujé al escenario. Yo le dije que si no sorprendía, se iba. Y puede sonar duro, pero en su voz habría una mezcla, orgullo por haberlo visto primero y asombro por haber estado tan cerca del nacimiento de algo enorme. Porque hay personas que pasan toda la vida viendo pasar talento sin notar nada y de pronto, una noche, ven algo distinto. Y esa visión los acompaña para siempre.
Por eso, cuando escuchas que Juan Gabriel llegó a cantar en lugares que parecían imposibles para aquel adolescente, no lo pienses como una escalera recta. Piensa en una ruta llena de noches pequeñas, de escenarios improvisados, de públicos difíciles, de hambre, de miedo, de trabajo. Piensa en ese chico que usó un nombre falso para poder cantar. Piensa en la contradicción, un menor de edad en un bar peligroso, pero con una voz capaz de detener el caos. Esa contradicción es la esencia de las historias que se vuelven leyenda. Y aquí viene lo que me gusta dejarte al final, no como sermón, sino como espejo. El carácter de alguien no se revela cuando lo tratan bien. Se revela cuando nadie lo respeta todavía. Cuando eres nadie. Cuando tienes que ganarte un lugar con algo más que palabras. Alberto se ganó ese lugar con una sola cosa, entregando verdad. Y esa verdad, con el tiempo, se convirtió en el nombre que hoy todos conocen. Si esta historia te atrapó, quédate con esa imagen del primer escalón, con ese instante antes de la primera nota y con ese silencio de 3 segundos que pareció eterno. Porque ahí, en ese hueco, nació una leyenda. Y si quieres conocer más historias así, de esas que muestran al hombre detrás del artista, de esas noches que no salen en los titulares pero construyen un destino, acompáñanos en los siguientes videos. Y ahora dime algo, porque esto siempre revela más de lo que creemos. ¿Cuál fue tu Noa Noa? ¿Cuál fue ese lugar humilde donde empezaste a perseguir algo que parecía demasiado grande para ti? Te leo.